un emprendimiento que creo que tiene todos los elementos. Impacta el planeta. Empezó emprendiendo en uno de los mercados más competitivos del mundo, como es Estados Unidos. Y además, Big Data. con Big Data, con inteligencia artificial, con un tremendo propósito y que está cada vez más grande y que va a impactar a muchas personas. Estamos hablando de Sortile, el emprendimiento que Constanza Gómez, nuestra invitada de hoy día, es cofundadora junto a Agustín Amir. Me dieron a otra cofundadora después, weón. Pero yo creo que ellas son las que siempre salen, weón. Ya, sí, De dejémoslo hecho, así. solamente hablo de ella. Sí, perdón, entonces. Agustín Amir. Y están, como lo dijo ella, tratando de cambiar el mundo del reciclaje textil. La Conti es ingeniera de la Católica. También hizo un año de intercambio en Carnegie Mellon, en donde nos dijo que cambió su vida. Y después de eso, En y la de caja de haber, Pandora. después de haber estado trabajando en el mundo de inversiones, que fue en donde empezó a vivir el problema del reciclaje, terminó haciendo un MBA en Columbia y desde ahí su vida cambió por completo a convertirse en una inesperada emprendedora. Al paso lento la tortuga ha ido reevaluando si es que su decisión de emprender ha sido la correcta, y creo que viéndolo desde afuera es como dijiste tú en un principio, un emprendimiento que lo tiene todo. Así que esperamos que disfruten la entrevista, que aprendan de la Conti, de cómo descubrió su propósito, cómo lo fue empujando, cómo fue construyendo una compañía y cómo también ha disfrutado el camino, incluso malavariando roles de género en el camino. Bienvenidos a Animales. Constanza, bienvenida al programa. Gracias. Feliz de estar acá. Vamos a partir por donde partimos siempre, para salir un poco de la rutina. Cuéntanos tu animal espiritual. Yo en verdad no lo he pensado tanto, pero porque mi respuesta es muy fácil. El animal de mi familia en general ha sido la tortuga por años y años y años. Así que en verdad no lo tuve que pensar tanto. Daniel, de que de hecho yo y todas mis hermanas tenemos una tortuga tatuada, de hecho en mi caso en mi mano. Y todo partió porque por alguna razón, y los que conocen a mi hermano quizás lo pueden explicar mejor, se obsesionó con las tortugas cuando era muy muy chico. Y desde entonces ha sido como un símbolo de la familia desde entonces, también implicando todo lo que tiene como de perseverancia y el cuento del conejo y la tortuga y todo. Así que ha sido el animal de todos por mucho tiempo. Que no habíamos tenido tortugas. Primera Así que tortuga. yo creo que la pregunta sigue siendo válida, porque yo le regalé un libro de animales a mi sobrina ahora para Navidad y tenía 365 animales. Así que yo creo que nos faltan varios capítulos para llegar a eso. Ahora cuando salimos de las águilas y los animales voladores, siempre sale algo interesante distinto. Y yo recuerdo haber compartido con Agustín alguna vez que tu hermano, que cambió todos sus grupos de WhatsApp y al final le puso una tortuga y un loguito de tortuga. A todos. O sea, literal todos. O sea, cualquier iteración de grupo familiar que tenemos con mis papás, sin mis papás, algunos hermanos, todos los hermanos, todos tienen una tortuga. Perfecto. Hay que ser metódico, trabajar lento, perseverante. Creo que se le pueden sacar buenos aprendizajes a ese animal. Total. Vamos a ver qué tan lento en una fundadora de una startup que está creciendo aceleradamente, pero quizás hacer un disclaimer, la Conti como que es familiar ahí del podcast casi, porque es hija de Fernando, Pablito amigo de Agustín, de su hermano, pero no la invitamos por eso, la invitamos porque tiene un emprendimiento, yo no sé si ya a esta altura de emprendimiento, pero increíble. Y yo siempre tengo un tema, quizá un poquito de envidia, con los emprendimientos en Chile. Muchos son cosas que se ven afuera y se ajustan a la realidad local y funcionan bien, crecen y todo. Pero tú estás emprendiendo en Estados Unidos y más en una tendencia brutal.
Entonces creo que tenemos mucho para hablar y quizás que partáis contando qué es Sortile, Sortile o cómo se le dice. Partamos por ahí. ¿Cómo se le dice? Honestamente, distintas personas le dicen distinto. Yo diría, la gente que es más hispanohablante le dice Sortile, la gente que habla inglés le dice Sortile. Con la Agustina, mi socia, cuando le pusimos el nombre, pensábamos que éramos brillantes. Íbamos a hacer que el nombre de la empresa era Sort, que al final es más o menos lo que hacemos, clasificar, con tile, de textile, de textiles, que es la otra parte de lo que hacemos. Dijimos, lo vamos a combinar, todo el mundo va a cachar al toque cómo se pronuncia, qué es lo que hacemos, etcétera, y claramente uno piensa estas cosas y después llega la realidad y todo el mundo lo pronuncia como quiere. Y hoy en día, en verdad, tampoco es lo mismo. Pero lo que hace Sortile es efectivamente eso. Nosotros entregamos tecnología a empresas que hacen recolección de ropa. Y esta tecnología les permite a ellos identificar los materiales de la cual está compuesta la ropa, porque la tecnología de reciclaje es específica a cada material. Por ejemplo, el algodón se recicla de una manera, el poliéster se recicla de otra manera, ciertas mezclas de una manera distinta. Y lo difícil de los textiles es que saber de qué material está hecha una polera, un pantalón, etcétera, no es obvio al momento de mirarla, de tocarla, etcétera. Y por lo tanto, clasificarla es algo que se ha vuelto muy costoso. Y nosotros entregamos tecnología que hace que eso sea un proceso súper, súper simple. Y además, hacemos el tracking al final de todas las prendas y hasta a dónde terminan, para poder entregarle transparencia también a la industria y asegurar que lo que estamos clasificando efectivamente no termina en vertederos, sino que termina en lugares que efectivamente lo reciclan. Buenísimo. Suena como una tecnología muy chora. Me acuerdo cuando lo escuché la primera vez, como una cuestioncita, casi que uno ya podía empezar a decir Big Data, tecnología artificial, pero me hacía la pregunta como, ¿y es tan grande este problema? Como, en verdad, porque, no sé, puedo comprar ropa, después la dono, imagino en mi cabeza que se recicla y después estoy comprando una bolera que tiene fibra reciclada. ¿O no funciona tan así? ¿Cómo funciona el mundo del reciclaje de ropa? Sí, no funciona tan así. Hoy día hay millones y millones y millones de toneladas de basura textil que se genera todos los años y se recicla hoy en día menos del 1% de los residuos textiles, ¿ya? Y cuando hablo de reciclaje no hablo necesariamente de reciclar y que vayan a un segundo uso, por ejemplo. En muchos casos se usa en materiales de construcción, por ejemplo, sino que estoy hablando de un reciclaje mucho más circular, que es reciclaje fibra-fibra. O sea, que partimos de los textiles y luego del proceso de reciclaje, esto vuelve a estar inserto en textiles, ¿ya? Hablando un poco del proceso, efectivamente hay gente que dona. En ciertos países es mejor que otros. Por ejemplo, en Europa es entre un 30 y un 40% los porcentajes de ropa que efectivamente son recolectados. En Estados Unidos ese número es un 15%, o sea, menos de la mitad. Pero aunque tú dones y tengas las mejores intenciones, la realidad es que más o menos la mitad de lo que es donado hoy en ropa no clasifica para reuso. O sea, que se pueda usar nuevamente, está muy dañado, es una prenda que está manchada quizás, etc. Y en esos casos, en el mejor de los casos, termina como en materiales de la construcción o como wipes, etc. En el peor de los casos, termina en vertederos, ya sea en el país de origen o exportado, como es en muchos casos, y termina, por ejemplo, en el desierto de Atacama, o el basural textil más grande está en África hoy en día. Pero entonces la realidad es que efectivamente no se recicla. Es menos de un 1%, súper, súper bajo. Y gran parte de eso es que el costo de reciclar, más allá del pedazo de reciclaje, es muy caro porque la logística de separar y enviarlo a los recicladores correspondientes es muy compleja. Me acordé de las primas verdes que hablaba Bill Gates en su libro. Al final esta cuestión de hacer un mundo más sostenible, sustentable, a veces es más caro de lo que hoy día se gasta en plata. Por lo tanto, estas tecnologías me imagino que llegan a solucionar parte de ese problema, de hacer más barato todo el proceso para que sea más rentable para el mundo al final. Oye, pero dale. No, te voy a decir, es que totalmente. O sea, si es que lo pensáis en términos de precio, por ejemplo, una fibra reciclada hoy en día cuesta más del 50% que fibra hecha con materiales vírgenes. Y está
esta mala concepción de que el reciclaje debería ser gratis porque te están pasando los insumos gratis, si es que quería decir de una manera, la gente dona la ropa, ¿verdad? Y la realidad es que el proceso es tan caro, tanto de separar, aunque te la donen, tenés que ir a buscarla, tenés que tener el camión que va y recolecta, tenés que tener los bins en ciertos casos, etc. La logística es tan cara que, aunque sea el insumo gratis, la logística entera la entrega como un costo que no es menor a la fibra reciclada. La importancia de los incentivos, diría Charlie Totalmente. Munger, pero me quiero ir al problema porque me lo soplaron, pero entiendo que esto el problema como que lo viste en tus años de analista financiera en Moneda y como que teníais el problema, pero no sabíais qué hacer con esta cuestión y como los puntos se conectan para atrás, en algún punto en tu vida dijiste, oh, aquí puedo hacer algo. ¿Podéis contar un poco cómo partí? partió de un problema o una cuestión así me da en la cabeza, tengo que solucionarlo hasta que Sí, obvio. dijiste, acá puedo hacer algo? Efectivamente, yo fui analista financiera en Moneda, me especializaba en retail y por lo tanto me tocó mucho de ver todo el tema y la como cadena de valor al final de la industria del retail. Tuve la suerte que en Moneda, una de las cosas que incentivan mucho y que en mi opinión genera mucho valor es que tú vayas a ver las operaciones en terreno. Por lo tanto, yo fui a centros de distribución y tuve la oportunidad al final de ver cómo las prendas se hacen y eventualmente llegan a tienda. Y en ese proceso me di cuenta un poco de lo poco sustentable que es esto. Tanto, en ese momento lo veía más por el tema más que lo que hago hoy en día, que es post-consumo, sino como de la cantidad de basura que se genera por malos procesos de compra, por excesos de inventario, por inventario obsoleto. Que son gigantescos y al final ciertos cambios en regulaciones también generaban que, por ejemplo, de un día para otro había que tener los inventarios en el balance, no sé, pues los inventarios obsoletos se clasificaban a 90 días, los cambiaron, ¿qué pasa? A que fuese 60 días, de un día para otro tenés que deshacerte de todo ese delta al final, porque si no tenés que reconocer una pérdida no menor en tu estado financiero, todas estas empresas son públicas, no quieren hacerlo y se tratan de deshacer de la manera más fácil, que al final es incineración o directamente mandarlo al vertedero. Y todas esas cosas, al final, a medida que uno va aprendiendo, también te van generando, te hacen cuestionarte al final un poco. O sea, la gente que conoce, yo cuando estaba en la universidad todo, y tampoco era la persona ni más verde, ni más sustentable, ni nada, pero a medida que vas viendo estas cosas, tus actitudes frente a estas cosas también van cambiando. Y yo soy un poco obsesiva, o sea, a poco me fui obsesionando con el tema. Y de hecho, una de las cosas, o sea, si bien no sabía que quería trabajar en esto, era algo que me llamaba mucho, mucho la atención. Y empecé a escribirle un montón a empresas que efectivamente hacían reciclaje fibra a fibra y tratando de entender un poco por qué la alternativa natural al final de todas esas empresas en ese momento era o incinerar o vertedero, pero que no existían como real, estamos hablando hace 10 años atrás, no existía un real como necesidad o voluntad de hacer algo un poquito más sustentable. Y una de las cosas chistosas que me pasó es que una de las empresas como grandes de reciclaje, una empresa que se llama Born Again Tech, que está basada en Inglaterra, que hacen reciclaje de las mezclas de poliéster algodón, que son por lejos la mezcla que vas a ver más en ropa. Y conocí a la fundadora de esta empresa hace como un poquito más de un año, nos estábamos sentando tomando un café y le dije, ¿sabes qué? Te voy a contar algo chistoso. Yo hace 10 años, cuando entré a obsesionarme con esto, le escribía mails a Born Again Tech para entender un poco de la industria, como buena analista financiera, como, oye, quiero entender esto, me puedes explicar no sé qué, y le escribía y alguien me contestaba, pero nunca con nombre, siempre me contestaban como The Born Again Team, te cuenta sobre estas cosas. Les mandaba preguntas, me contestaban, etc. Y a veces, no puedo creer que tú eras las que me escribía, y era la founder la que me contestaba, cosas que uno hace como de founder y que como para tratar de que la empresa se vea como un poquito más armada. Me dice, no puedo creer que eres tú la que me contestaba, o sea, tenemos, no sé, 20, 30 mails que tenemos que haber intercambiado y fue demasiado chistoso como un poquito hacer como el full circle de volver a, oye, estos fueron mis inicios y después esto. Y así es como me metí un poco en el problema, pero nunca pensé que iba a emprender en esto. O sea, para mí era, en cierto sentido, un poco un hobby,
como tratar de entender esto. Y cuando empecé mi MBA, tomé un curso como de ideación y en eso teníamos que hablar de problemas que nos apasionaban. Y yo hablé de esto como en un curso de 3 horas, tenía que hacer como un pitch como a 300 personas. Así que se tuve como 3 horas, más o menos, hablando de esto. Termina la clase y se me acerca alguien al final y me dice, quiero trabajar contigo. Y yo me reí, o sea, ¿trabajar en qué? O sea, esto es como, de nuevo, mi obsesión, mi Tu hobby, ramo. lo que me gusta. ¿Trabajar en qué? Dice, no, es que encuentro demasiado importante lo que estoy hablando, quiero trabajar contigo. Y esa persona hoy en día es mi socia, la Agustina, cosa chistosa, no sabía que era chilena cuando nos conocimos, hablamos en inglés el primer mes. Y así partimos, y partimos al final entrevistando un montón de empresas en Estados Unidos que están en esta cadena. Y parte de lo que estábamos armando, o sea, si bien entendíamos el problema, no teníamos ni idea de una solución. Pero sí teníamos el problema de que para entender el problema, yo soy una persona altamente analítica, teníamos que recolectar data e información. Y ese proceso era muy lento. Y no existía data disponible. Entonces nos terminamos ganando unos fondos concursables y le dije a la Agustina, ¿sabes qué? Con estos fondos compremos unos sensores, yo hago unos algoritmos y con eso podemos, en vez de tener que leer etiquetas o tener que preguntarles a expertos sobre las telas, yo armo un algoritmo para tratar de como identificar estas telas como más rápido para que tengamos como, no nos demoremos 3 minutos por prenda, sino que nos demoremos menos. Conti, que está buena, creo que está buena la historia y antes de que sigamos en el mundo Sortel, quiero hacer un doble clic, después podemos seguir, pero es difícil el salto que diste de esto me gusta mucho, mi pasión, le escribí a estas compañías, que buena onda me respondieron, que es otro tip, como más gente de la que tú crees te va a responder, no a veces piensa que está en Chile y no le importa ya a nadie, pero te responde la fundadora de la compañía más importante en, no sé, la parte, en este caso, de reciclaje textil. Pero ¿cómo fuiste dando estos pasos, como persiguiendo tu pasión, por decir así? Porque creo que lo hablamos en el capítulo pasado de la importancia que todos tenemos, la misión de encontrar algo que nos guste, que nos apasione para trabajar. Y cómo fuiste convenciéndote de, oye, parece que sí se puede hacer algo, parece que no es solo un hobby, parece que me puedo dedicar a esto. ¿Cómo en tu cabeza fue cambiando esta concepción de, ya, parece que sí me puedo dedicar a esto y quizás que podría compartir de alguien que también está en esa búsqueda y quizás está un pasito más atrás? Es difícil porque como que no es una sola cosa, ¿verdad? Es como cada vez son, o sea, como que son cosas chiquititas o pasos minúsculos que se van acumulando hasta eventualmente decir como, ya, ok, puedo hacer esto. Entonces, el primer paso es, y al principio da miedo, o sea, cuando empecé a escribirle a estas compañías, pero es una traba mental, porque ¿qué es lo peor que puede pasar si es que le escribe a una compañía? Nada, Que no te nadie te respondan nomás. contesta. Y como decís tú, honestamente te contesta un porcentaje mucho más alto de lo que podría llegar a esperar. Y aunque te contestara el 10%, es un 10% más de información que tenía ahí antes. Y poco a poco como que te va a ir como generando al final como esa pasión. Entonces, claro, primer paso yo creo que fue, oye, ¿sabes qué? Es algo que me interesa. Yo como vengo al final de un rol analítico, me empecé a meter a, honestamente al principio, leer. Me encanta leer, leo muchísimo. Me gusta leer todo lo que pude encontrar al final sobre la industria, sobre el problema, etc. Desde papers de PhDs que tomaron toda una curva de aprendizaje para poder leer porque son súper densos, hasta como artículos de noticias. Y a medida que me fui dando cuenta que esto me interesaba, al final me puse Google Alerts para ver si es que aparecían cosas nuevas, para que me fueran recomendando cosas. Unas cosas, yo soy súper mala para cosas de social media, pero una de las cosas que sí hice fue mi LinkedIn, lo como que reestructuré completo. No para decir que yo estaba trabajando en esto, en ese momento no lo estaba haciendo, pero seguir a las personas correctas que sí son expertos en esto y que generaban contenido que a mí me llenaba al final.
y que me interesaba, y al final también me daba como ideas de, oye, ¿sabéis qué? Quizás debería contactar a esta persona, o no sé, una de las personas que seguía hablaba sobre una empresa que yo no conocía, y después empezaba a seguir esa empresa. Entonces hice como toda una reestructuración al final de mi LinkedIn, que también me ayudó un poco a aprender más y a conocer también a quienes eran como los expertos en el tema. Y después cuando entré a estudiar de nuevo, una de las cosas que me permitió tener eso fue tiempo. Y no puedo, o sea, enfatizar más lo importante que es el tiempo. Y no solamente el tiempo para hacer cosas, que obviamente es importante, sino que el tiempo para pensar, como sentarte y decir cómo funciona esto, qué cosas pueden faltar. Netamente pensar sin necesariamente un pensamiento ni siquiera estructurado, solamente como qué quiero hacer, si es que quiero hacer A, qué tengo que hacer para llegar a A, como poder pensar tranquila sin la presión de, oye, ¿sabes qué? Tengo que sacar A, B y C para la pega. Y después de la pega, todos tienen como responsabilidades, ya sea familiares, amigos, etc. Y en tu día a día es muy difícil como sentarte con tus pensamientos por un periodo extendido. Y estudiar me permitió tener ese tiempo para yo poder reflexionar sobre qué es lo que quería hacer. Entonces yo creo que ese fue como ya, mi segundo paso. Y el tercero, yo creo que es un poco lo que estaba contando antes, de que cuando nos empecemos a meter incluso más allá en la industria con la Agustina, y voy a ser súper franca, yo creo que esto no lo hubiese logrado sin los estudios, porque los estudios en sí no solamente me dieron tiempo, sino que me dieron conexiones al final a muchas empresas en Estados Unidos. Entonces me permitió no solamente hablar o mandar mails, etcétera, sino que ir presencialmente. Y una de las primeras cosas, una vez que ya teníamos esta cosa horrible para recolectar datos que hicimos, fue ir a Carolina del Norte, que para los que no saben es uno de los centros más importantes de producción textil en Estados Unidos, y trabajar con una empresa, hacer como un mini estudio sobre reciclaje textil para esta empresa. Una de las cosas que efectivamente aprendí es, cuando uno está partiendo, tenéis muy poco que ofrecer, pero lo que sí que tenéis que ofrecer es tu cabeza al final. Entonces, una de las formas en que logramos como hablar y poder conectar con estas empresas es, hoy sabéis qué es lo que necesitas tú, o necesitas hacer como un mini estudio sobre algo, te puedo ayudar, necesitas data sobre algo, quizás yo te puedo ayudar a conseguir, o quizás necesitas conexiones. Tu tiempo y tu cabeza al final son las pocas cosas que podía ofrecer al principio, porque todo el mundo en la industria va a saber más que tú. Eso es un hecho. Entonces eso es lo que hicimos, y fuimos a ver a esta empresa en Carolina del Norte que quería hacer como un estudio sobre sus desechos textiles y no sabía cómo hacerlo, y llevamos nuestra mini maquinita que era horrible, y cuando salimos de ese día la persona como a cargo de los procesos me dice, oye, ¿dónde compraste esa maquinita? La quiero comprar. Y yo, o sea, es que ustedes se mueren, no quiero esa maquinita. Era onda, unos sensores, todos los cables conectados al computador, todo hecho en el terminal, así a lo Matrix, con letritas que salían, horrible. Me decía, no, o sea, no se puede comprar, esto lo diseñamos nosotras como una ayuda para poder recolectar datos y etc. Me dice, es que esto, o sea, esta maquinita me ayuda demasiado. Uno, porque la mayoría de mis trabajadores que hacen la clasificación son gente de muy bajos recursos, en ciertos casos que no saben ni siquiera, por ejemplo, leer o cosas de ese estilo, y por lo tanto no tengo claridad exacta de qué es lo que está entrando en mi proceso de reciclaje. Si bien tengo una idea como general, no tengo certeza. Y además, esto es mucho, mucho, mucho más rápido que leer etiquetas. Y entonces al final nos dio como dos partes de la ecuación que en ese momento no manejábamos muy bien. La primera es que con nuestra maquinita, en ese momento, hicimos como un par de test de tiempo y la conclusión a la que llegamos es que con nuestra maquinita eran 3 veces más rápido en hacer la clasificación que como lo estaban haciendo. Por lo tanto, una reducción de costo no menor. Y la segunda es que la clasificación era de mejor calidad y eso les permitía también vender el hilo que hacían a mayor precio. Oye, espérate, una duda. Cuenta. Hasta ahí tu negocio no era la maquinita. Tú estabas Yo hasta ahí no tenía negocio. Y seguir, claro, no tenía negocio. Yo, esta era mi obsesión,
mi pasión, esto es lo que me gusta hacer, estoy en la universidad, puedo hacer lo que quiera, no tengo ninguna responsabilidad más allá de mi vida, voy a aprovechar para hacer cosas. No tengo negocio, no existe. Y este gallo me dice, oye, ¿sabes qué quiero tomar matemáticas? Pues estas 2 razones. Claramente, un potencial cliente no hace una empresa, pero sí fue un momento de quizás hay más personas como él. Y ese fue el momento que dijimos, ya, veamos si es que efectivamente hay más personas como él o no. Y ese fue de nuevo otra como pieza del puzzle, como, oye, hay gente que está dispuesta a pagar por algo de este estilo. Y ¿Ya te habías ganado plata? solamente una ahí vez. Nos habíamos ganado un solamente fondo una. concursable de $10,000, que fue lo Con la que... idea. No, sin idea. O sea, Con el claro, problema. con el problema, exacto. No, pero sin idea. Con el problema nos habíamos ganado $10,000, literalmente para hacer como un estudio sobre los materiales. Pero sí, con la idea, no con una solución. Y después de eso... Espera, dame un segundo, Sí. que quiero hacer un punto. Ya acuérdate para dónde iba, pero quiero hacer un punto, porque estaba pensando todo el rato. Nosotros hablamos, en el podcast partimos hablando de plata. Y después dijimos, ¿sabéis qué? Hay que reestructurar esta cuestión y tenemos que hablar de cómo invertir tu tiempo y tu plata. Y lo que estáis contando como que cuadra perfecto en... Primero invertí mi tiempo en salirme un poquito, empezar a leer, tirarme cosas para adentro. Obviamente ahí meto los mentores que ya han escrito cosas, que han investigado y que son más inteligentes que nosotros y nos ayudan a clarificar un poquito el camino. Y después de invertir tiempo en aprender, invierto la plata, porque lo voy a hacer probablemente mucho mejor. Y eso creo que te funcionó a ti perfecto con lo que están haciendo. Totalmente. Y también le debería funcionar muy bien en ese orden a cualquier persona que esté buscando ordenarse con su mundo financiero. Solamente quería salirme un segundo para hacer como el paralelo. Sorry. No, totalmente. Y de hecho, cuando tú estás partiendo, o sea, tenéis tiempo pero no tenéis plata. Esa es la realidad, ¿ya? Por lo tanto, la plata que tienes, tenéis que ser muy estratégico en cómo lo usáis. Por lo tanto, si no invertís el tiempo en identificar cuáles son esas oportunidades y cuáles al final son las oportunidades, el famoso 80-20, cuáles son las oportunidades que te van a como dar los saltos más importantes, estáis derrochando plata y se te va a acabar demasiado rápido al final. Y después, ¿qué así? ¿Cachai? Sí, pero totalmente de acuerdo. Oye, en esas etapas iniciales de no Dale, tener no. plata y tener tiempo. Pienso en que justo estaba hablando ayer que la sociedad chilena es muy emprendedora. Tenemos ganas de emprender. Y yo creo que hay mucho en esa etapa inicial. Y no sé cómo priorizaste tú o cómo pensaste ese uso de la plata. Decir, ya, solo lo voy a ocupar en mi problema más importante y no voy a dejar como los problemas chiquititos. Voy a tratar de usar mi tiempo lo más posible. Tenía ahí aparte, y eso que también quería preguntarte, ¿tenía una presión de generar un ingreso económico o es algo que dijiste en principio ya? ¿Sabes que me va a dar un año para que esta cuestión agarre vuelo? No voy a pensar nada en plata y lo único que me va a preocupar va a ser hacer un buen producto. ¿Puedo sumarle Sí, una parte para la respuesta, para que leer la respuesta? Es, después de todo eso, cuando tuviste que ir a pichar, ¿aprendiste a pichar o fuiste así con lo que se te ocurrió? No. Y ahí como que No, contís hay que cómo aprender, aprendiste a pichar. sí. Para la pregunta de Pablo, yo, a diferencia de lo que hay que decir, yo no entré ni al MBA ni a esto diciendo voy a emprender. Yo siempre digo, yo me tropecé con el emprendimiento, ¿ya? Y a eso al final va que, claro, los 18 años siempre decía como ya, voy a ver qué pasa en los próximos 6 meses y después tomo la decisión. Y llegaban los 6 meses y todavía estaba todo funcionando, ya voy a ver qué hago en los próximos 6 meses y después voy a ver qué pasa. Y ya vamos 2 años y vamos a ver qué pasa en los próximos 6 meses y así vamos. Lo que sí sé es que esto es algo que me llena profundamente. Trabajo mucho más duro que lo trabajé como empleada nunca. Eso de que cuando uno es emprendedor te pones tu propio horario y tal cuestión, puede ser cierto, pero eres infinitamente más exigente de lo que cualquier empleador es contigo.
porque al final si tú no haces las cosas, no las hace nadie. Pero estoy contenta, o sea, me llena absolutamente. No quiere decir que no tenga periodos difíciles, porque los tiene infinitos, y hay cosas que ojalá no tuviese que hacer, y las tenéis que hacer igual, y como founder, todas las latas al final te las lleváis tú porque no quieres desmotivar a tu equipo, por lo tanto hay un montón de cosas que no son tan entretenidas del emprendimiento, pero al mismo tiempo es algo en lo que yo realmente creo, es algo en lo que me ha llenado y que he estudiado y querido aportar con mi granito de arena desde hace más de 10 años. Por lo tanto, independiente de que vengan los próximos 6 meses, un año, o lo que sea que dure Sortile, que ojalá sea para siempre, yo ya creo que con todo lo que hemos hecho hasta hoy día, hemos aportado por lo menos con 2 granitos de arena, y quizás muchos, muchos más, y eso no lo va a cambiar nadie, no tomaría una decisión distinta al respecto, ¿cachai? Pero eso también ha hecho de que puedo tomármelo un poco el estrés de necesito ser un unicornio, necesito crecer a destajos. Yo nunca lo he tenido, para bien o para mal. ¿Ya? Yo quiero tener un negocio que es sustentable en el tiempo, que genera valor económico y del social y del medio ambiente, pero ser un unicornio no me interesa. Si es que llego a hacerlo, increíble, pero no es mi propósito en la vida. Yo no estoy emprendiendo para ser un unicornio, yo estoy emprendiendo para cambiar el mundo del reciclaje textil. Y entonces esa presión de emprender, por emprender al final nunca la he tenido. De nuevo, para bien o para mal. Así que, como decía, ha sido todo como paso a paso. Nos ganamos los primeros $10,000, hicimos este prototipo, tuvimos un cliente que se interesó en comprarnos. Fui y hablé con una organización que se dedica como al tema de reciclaje textil en Estados Unidos, que está financiada por Walmart. Nos contactaron con Goodwill Industries, que al final es el segundo recolector más grande de Estados Unidos. Ellos quisieron trabajar con nosotros. Entonces ha sido como, de nuevo, todas estas cosas no pasan, a ver, siempre hay un porcentaje de suerte, pero pasan porque estás activamente tratando de hacer cosas. Pero también hemos podido ir avanzando paso a paso en esas cosas hasta que llegamos, se terminaron mis estudios y nos sentamos con Agustina y fue como, tenemos clientes reales, nos están pagando. O sea, por lo menos sigamos a ver qué pasa. Y hoy en día seguimos sigamos para ver qué pasa, porque hemos podido seguir avanzando. Y mientras sigamos avanzando, vamos a seguir al día siguiente. Vamos a seguir reciclando. Vamos a seguir, así es. Oye, ya, pues, pero ¿cómo aprendiste a pichar? A prueba y error, en verdad. ¿No te leíste el libro? Sí, obvio, por ahí, obvio. o... Me leí libros, tomé clases, conseguí mentores con los cuales practicar. Y hoy en día al final tengo como mi proceso, porque yo al final soy la que pitcheo el 90% de las cosas de la empresa. Y todos los pitches son un poquito distintos. Hoy en día igual ya tengo como un pitch core con el que ya parto, pero cuando partís de cero, partís con una hoja en blanco. Y armé todo mi proceso al final, que es todo un ejercicio entretenido para los que quieren quizás copiármelo o no, de quién va a ser más honesto contigo y quién está más dispuesto a darte consejos reales versus apoyarte incondicionalmente. Entonces, mi primera ronda, normalmente hago mi pitch, practico, lo hago yo interno y le pregunto a mi familia. Mi familia me ama, me adora, me van a tirar los errores que son obvios. No me van a decir nada que es como, oye, ¿sabéis qué? En verdad tu negocio es basura y lo que está diciendo no se entiende nada, porque me quieren que me vaya bien y como que o sea, al final se preocupan al final de mis emociones al final, ¿ya? Pero sí me sacan todos esos errores que son tontos. Oye, tenéis un typo acá, este color no hace sentido. Todos esos errores me los sacan, porque esos errores al final son errores chicos,
fácil de corregir y igual generan... Y no te no hieren me el hieren ego. el ego. Exactamente. Primera ronda. Segunda ronda son amigos con los que ya saben que hablo de esto yo las 24 horas del día, pero que están dispuestos a ser un poquito más honestos. Y el tercero, siempre trato de hacer el pitch antes de hacerlo, donde sea que tenga que hacerlo, con alguien que nunca me ha escuchado antes. Porque esa persona que nunca me ha escuchado antes puede ser que ni siquiera entienda de lo que estoy hablando. Porque uno de los problemas más grandes que tuvimos, especialmente nosotros que estamos en la industria nicho, es que yo sé perfectamente de lo que estoy hablando, pero el 99% de la gente no tiene idea del reciclaje textil. Y eso incluye a mis inversionistas. Yo necesito poder explicarlo en un tiempo acotado, en palabras humanas, y que se entienda. Entonces siempre trato de hacer el pitch antes de cualquiera, ya sea una competencia, inversionista, lo que sea, a alguien que nunca me ha escuchado antes. Solamente para saber si es que lo que estoy diciendo y el mensaje que estoy tratando de transmitir efectivamente se entiende o no. Porque todas las personas que te escuchan antes tienen background al final de lo que estás hablando. Por lo tanto, no te van a poder dar ese feedback. Volviendo a tu proceso, así estas rondas, ¿grabáis las conversaciones? ¿Pedís que te la den por escrito? ¿Cómo haces para después tener esa información y poder Sí, aplicarla? o sea, muchas veces, una vez que termino, hago como una sesión de preguntas como, ¿qué opinaste? ¿Qué entendiste? Muchas veces hago casi que me repitan como, oye, ¿qué es lo que te acabo de contar? Como, tú dime en tus palabras lo que acabo de hablar, ¿cachai? Porque si no son capaces de ponerlo en palabras, en sus propias palabras, significa que no fui capaz de transmitir el mensaje. Y lo otro que hago normalmente, pero al final no sé, con tema mío, uso mucho Otter para hacer como transcripción de conversaciones, porque al final es más fácil después poder revisarlo nomás. Así que aprovechar también la inteligencia artificial para que me haga resúmenes de todas las cosas que se hablan ahí. ¿Podéis Bueno, deletrear esa ayudita? ¿Otter? Para que es lo dejemos ahí en las notitas. OTTER. Efectivamente, otter.ai. ¿Ahí? Sí. Bueno, AI. Sí, quedó en las ahí. notitas para los Pero animales funciona que en lo inglés quieran ir a nomás, ¿o ver. no? No sé si funciona en inglés Yo nomás. la traté de ocupar en español y creo que no me reconocía bien el Puede lenguaje. ser, puede ser. Pero igual está bien para darle un doble clic. Pero en inglés funciona Pero increíble. y está bueno igual para o sea, eficientar el tiempo. ¿Y qué otras cosas hay aprendido de... Eso son infinitas en verdad, pero como founder que tenéis que hacer de todo. Y ya, para el pitch, que creo que es una parte importante del emprendimiento, tenéis tu proceso, no sé cómo armáis tus presentaciones, etcétera. Pero creo que hay muchas otras cosas, no sé, lo pasamos por encimita, el manejo de recursos, cómo motiváis a tu equipo. Ahora hay un Ahora hay un equipo. equipo. Esto es, vamos a verlo cada 6 meses. No sé si voy a No, decirle en 6 meses no, más ya no. a tus No, ya trabajadores. no. Parece que ya no No, funciona. pero ya hicimos una levantada de capital. Eso también cambia un poco las cosas. Ya no es 6 meses, tenemos ya financiamiento para harto más que 6 meses, por suerte. ¿Cómo ordenáis tu día? Creo que esa es una cosa que me gustaría saber. Porque se puede desordenar mucho, me Mucho. imagino. Yo diría que tengo como distintas épocas, ¿ya? O sea, cuando estaba levantando capital, mi día era muy distinto versus lo que es hoy día que no estoy levantando capital, ¿ya? O sea, cuando estaba levantando capital, para que tengan una idea, yo creo que entre un 80 y 90% de mi tiempo lo dedicaba a levantar capital y el 10% a hacer como temas administrativos de la empresa. Por suerte, o quizá no suerte, pero estoy feliz de que por lo menos tengo una cofundadora y al final eso ayuda muchísimo también en todos esos procesos. ¿Sí? Pero cuando no estoy levantando capital, yo diría esa ecuación que era 90-10 cuando estoy levantando capital, se vuelve, yo creo que 50-50. Siempre, o sea, no digo que estoy levantando capital activamente ni nada, pero siempre estoy teniendo conversaciones. Porque si bien no estoy levantando capital hoy día, puede ser que tenga que levantar capital en 3 meses. No es el caso, ¿cachai? Pero necesitáis tener esas relaciones. Entonces, lo gasto hoy en día como 50-50. Se cambia un poco esa ecuación. Pero y levantar capital no es hacer un modelo, hacer una presentación y pedir a gente conversaciones, o sea, y pedir hacer esa presentación, sino que simplemente hablar a la gente y generar oportunidades. Mucho es eso. O sea, hay que hacer el modelo,
hay que tener una buena presentación. Pero antes de siquiera poder, olvídate de usar el modelo ya es conversaciones avanzadas, pero antes siquiera de poder usar tu presentación, tenéis que entrar a tener una conversación con esta persona donde te puedan escuchar. Y esa entrada, la única forma de realmente llegar es a través del networking. Y eso implica hablar con mucha gente, obviamente mucha gente en la industria de Venture Capital, pero mucha gente que también no tiene nada que ver con Venture Capital. Porque, o sea, parte de nuestros inversionistas llegaron por caminos nada que ver a, oye, hice el targeting a este Venture Capital, sino que llegaron por como ocasiones, no sé, me estaba tomando un café con alguien, ese alguien se lo comentó a otro alguien y llegamos a eso. Y ninguno de ellos estaba en la industria de Venture Capital. Por lo tanto, el hablar y conocer, o sea, al final estás siempre pitchando de alguna manera. Entonces, incluso cuando no estoy activamente levantando capital, estoy haciendo algo. Y el 50% del tiempo en el que no estoy haciendo temas de levantamiento capital, como dije, muchas de las cosas que hacen los founders son todos los temas de lata. Gasto un montón de tiempo en temas administrativos, ya sea temas legales, temas impositivos, temas de contabilidad. Hoy en día que tengo inversionistas en temas de reporting a inversionistas, etc. Y el resto es como temas de manejo de equipo y de cómo manejar prioridades. Entonces, no sé, pues tengo 2 sesiones de estrategia, una el lunes y el viernes, que duran como entre 1 y 1 hora y media, para ir identificando cuáles son las prioridades de la semana, si es que hay cualquier tipo de emergencia con algún cliente, etcétera, para manejarnos durante la semana. Y los viernes hacemos cierre, oye, ¿qué es lo que se hizo la semana? ¿Qué no se logró? ¿Por qué no se logró? ¿Qué tenemos que repriorizar? Porque las cosas cambian, y así sucesivamente. Y otra de las cosas en las que uno gasta mucho más tiempo de lo que yo jamás imaginé es en hacer recruiting, en cómo armas tu equipo. Al final, cuando tú eres una empresa chica, como somos nosotros, toda persona extra es muy importante, porque una persona buena te puede cambiar, o sea, un step change absoluto en lo que estás desarrollando como tu empresa. Y una persona mala realmente te puede generar un daño importante a la empresa. Entonces se vuelve crítico poder identificar a esas personas a las que tú vas a sumar a tu empresa. Y cuando digo, o sea, y va más allá de como habilidades técnicas o que sean capaces de hacer la pega específica, sino que temas culturales también. O sea, ellos tienen los mismos valores que el resto de la empresa. Van a asegurarte que la cultura dentro de la empresa sea una cultura positiva. Y eso no necesariamente significa que sean personas malas, o sea, no tiene nada que ver con eso, sino que ciertas empresas valoran ciertas cosas por sobre otras y tenés que asegurarte que esa persona que está entrando va a tener valores similares a los que tú estés tratando de inculcar en tu empresa. Y eso es muy difícil, y es algo en el que efectivamente gasto mucho más tiempo de lo que jamás me hubiese imaginado al principio. Otra vez la cultura, Pablito. Ha salido ya como en los últimos 3 capítulos. Y Clave. saliendo como del humo de la cultura de esta cuestión Google de tengamos una cocina con bebidas y chocolate, sino de la cultura real de cómo impacta en tu día a día y en el larguísimo plazo las millones de decisiones que van a tomar todas las personas que trabajan en tu empresa y que tú no las vas a poder controlar. Lo único que tú sí podías hacer es tratar de armar buenos procesos y además haberte asegurado lo más posible de que esas personas compartan la cultura que tú querís que permee por todos lados. Totalmente, es muy difícil. Como te digo, de los desafíos grandes a los que me he tenido que enfrentar. Oye, yéndonos ahí un poquito quizás al venture que tocaste en la respuesta,
Y para entrar, creo que para mí los dos caminos más obvios quizás son, tú estás en un negocio, y lo veíamos en un capítulo con la Cote Montero, en donde cada vez el mundo se empieza a preocupar más de esta tridimensionalidad del riesgo, retorno, impacto. Y también hablaste ahora de la cultura. Y me encantaría que nos dijerais qué tanta atención le prestaron los inversionistas que te pusieron plata y además que te ayudaron quizás de otras maneras a estos dos lados, al impacto dentro del el negocio más allá del solamente el riesgo y el retorno, y cuánto te preguntan por tu cultura, tu equipo. Ya, yo quizás debería decir eso sí que cada empresa tiene procesos de levantamiento de capital distintos, ¿ya? Y una de las cosas que yo hice al final cuando nosotros teníamos que levantar capital es identificar, antes de siquiera tener una conversación con nadie, como qué fondos y qué tipo de fondos eran los que yo quería apuntar, ¿ya? Y en ese sentido, a los fondos a los que nosotros apuntamos eran fondos a los que efectivamente este tipo de cosas les importa. O sea, el día en general y temas de impacto también. Entonces, por ejemplo, nuestro lead investor es un inversionista que efectivamente se especializa en invertir en minorías en Estados Unidos. Por lo tanto, nos hicieron un due diligence no menor sobre el equipo en distintas dimensiones, por ejemplo. Desde, bueno, yo y la Agustina somos latinas, la composición de cuántos hombres y mujeres teníamos en el equipo, un montón de como métricas DI, hablaron con nuestros clientes, que para ellos eran muy relevantes, ¿ya? Y por ejemplo, otro de nuestros inversionistas es un inversionista donde los temas de cambio climático son súper importantes y una de las cosas que teníamos que demostrar era cómo nuestros ingresos estaban alineados con reducir las emisiones de CO2 en el mundo. Por lo tanto, nosotros tuvimos que estructurar al final, lo hicimos a través de un tema que se llama el EPA World Model, pero eso es irrelevante, al final, ¿qué porcentaje de la ropa que se clasifica con nuestro proceso se desvía de los vertederos y cuál es el impacto que eso tiene en el medio ambiente? Nosotros tenemos una cuestión y hacemos al final el tracking de eso y nuestros ingresos están totalmente alineados. Entre más crece nuestro producto, significa que estamos desviando más desde el vertedero, por lo tanto existe una cuestión absolutamente lineal entre el impacto que hacemos en el medio ambiente con el crecimiento de la empresa. Y eso fueron cosas al final que, bueno, también uno va aprendiendo cuando va levantando capital y el tipo de inversionistas que uno quiere, pero fueron preguntas y cosas a las que nos vimos enfrentados todo el tiempo. También producto de la industria en la que estamos y el producto que estamos tratando de hacer. Entonces, a mí ese inversionista les importa mucho, pero tengo amigos en la industria donde no les preguntan nada de estas cosas. O sea, tengo muchos amigos que trabajan en fintech, por ejemplo, donde las emisiones de carbono ni siquiera son parte de la conversación porque no es necesario que lo sean. O sea, obviamente pueden haber inversionistas de fintech a los que les interesa, pero no a todos y eso es parte de nomás. Entonces yo creo que depende mucho de la empresa y a los inversionistas con los que tú estás hablando, si es que estos temas se vuelven relevantes o no. Yo creo que a diferencia de los temas de cambio climático, los temas de DEI efectivamente se han vuelto un poco más ¿Qué sería DEI? Diversity, Equity and Inclusion. Al final temas de diversidad. Se ha vuelto un poquitito más relevante, pero en ciertos casos es casi una pantalla. O sea, depende mucho al final de la empresa, pero efectivamente te preguntan más. Como across the board, o sea, independiente de la industria en la que estáis. Pero los climas... Creo que de lo que hay ido respondiendo es todo muy humano. Como eligen sus inversionistas porque van a decidir ciertas cosas. Mi pega como founder es mucho el manejo de equipo. Como que todas las cosas al final, muchas veces uno piensa Sortile, la tecnología, ropa, pero el 90% de las cosas me imagino que es por el lado humano. Y me quería ir un poquito por ahí, quizá una vuelta a la izquierda como diría Tim Ferriss. Pero dentro de la parte humana mencionaste también que con la Agustina son las dos, bueno, mujeres y latinas, que es poco común.
que me imagino que les ha traído alguna que otra sorpresa. Y te quería preguntar por el rol de ser mamá en todo este proceso. ¿Cómo lo has vivido? Es un proceso. Mira, no es fácil. Sorry, estas preguntas como que siempre me generan algo de conflicto, porque... La quise preguntar muy delicadamente. Porque al final uno nunca la puede contestar perfecto. Hay gente que te critica por ser poco tajante con cosas y hay gente que te critica porque es demasiado tajante. Pero no es fácil, es un proceso que, o sea, hay que manejarlo. Yo cuando partí Sortal ya tenía un hijo, por lo tanto, durante todo el proceso fui mamá. Y yo creo que de las cosas más importantes es que, o sea, sin apoyo es imposible. Y ahora yo quiero decir eso es real para todos los que tienen familia. Porque, claro, uno lo enfoca más en las mujeres, porque uno dice el rol tradicional de las mujeres es cuidar a los hijos, ¿ya? Pero si lo pensáis del lado de los hombres que tienen hijos, o sea, tú puedes decir ya, puede ser alguien que no se preocupa de su hijo, todo lo que queráis, pero asumamos que ese no es el hombre normal, tiene que apoyarse en su señora para que cuide a su hijo. Y yo, en mi caso, me tengo que apoyar en mi marido para que me ayude con el cuidado de los hijos. Y esa es mi realidad. Y no quiero decir que tengo suerte, porque a mi marido lo elegí. Y la realidad es que él me ayuda infinito. Y cosas que me han llamado mucha atención, y al final esto es como dar un poco vuelta a los temas de género, es que, por ejemplo, ha pasado que se nos enferma un hijo. Pasa siempre. Se nos enferma un hijo y yo tengo, ya sea una reunión con un cliente importante o quizás estoy viajando, etcétera, y mi marido tiene que o pedir, oye, ¿sabes que puedo trabajar remoto hoy día? Mi hijo está enfermo. O ¿sabes que puedo trabajar unos días? Mi hijo está enfermo, tengo que cuidarlo. Y que su empresa se lo cuestiona. ¿Por qué tienes que cuidarlo tú? ¿Ya? Que es al final súper curioso al final. Como él es el papá, él tiene también, al igual que todas las mujeres, puede querer tener las ganas de pasar tiempo con su hijo, cuidar a su hijo, etc. Y en este caso le generan problemas por ese lado. No te digo que siempre, pero nos ha pasado más de una vez. Y pasa a los hombres más que a las mujeres, si es que hacen esa misma Obvio, pregunta, o sea, esa misma petición. obvio, siempre. Entonces, Menos en DBA que yo estoy de postnatal. Así que lo encuentro aguante. espectacular que los hombres tengan postnatal. Es demasiado importante que pasen tiempo con sus hijos. Genera también un lazo súper importante. Y que no lo tengan, creo que les genera un daño a los hombres en ese sentido. Así que, sí, mira, las cosas de género son complejas, pero tengo una red de apoyo importante que me ayuda a manejarlo, al igual que cualquier hombre que emprende tiene una red de apoyo, solo que en el caso de los hombres, la gente lo sabe implícitamente, si quiere decirlo de alguna manera, y yo tengo que explicitarlo. ¿Ya? Eso no quiere decir, y voy a ser súper transparente, de que no me ha generado problemas en conversaciones o cosas. A ver, yo he preguntado a mis pares que emprenden, que son hombres, si por ejemplo les han preguntado a mí, no en todas las conversaciones, pero me han preguntado muchas veces mi edad, si estoy casada, si tengo hijos, cuál es mi como estructura para cuidar a mis niños. A mis pares hombres nunca se los han preguntado. Ahora, no estoy diciendo que esas preguntas vengan malintencionadas, ni nada por ese estilo, pero ese sesgo existe. Y uno tiene que estar, al final, preparado para contestar esas preguntas. Y en ciertos casos, defenderla. Es fome, sí, pero también es la realidad a la que uno se enfrenta y como todas esas cosas, uno aprende también a llevarlas. Creo que hay una, no sé si es inercia o concepción, pero que de a poco va cambiando, porque ahora que me toca salir porque tengo hija, cada vez veis más papás solos con sus hijos y es parte normal. Una vez me quedó muy grabada una cuestión que no sé si fue una conversa con amigos, lo vi en la tele, redes sociales, no tengo idea, pero fue
que los papás ayuden a las mamás, o sea, hay que dejar de decirle que es una ayuda, porque no es una ayuda. Él nos está ayudando, él está haciendo parte de su pega nomás. Y en la medida que todos vayamos pensando un poquito más así, creo que ese tipo de preguntas se van a dejar de hacer porque no van a tener mucho sentido. Pero voy a hacer una vuelta a la derecha, Pablito. Tú hiciste una vuelta a la izquierda, voy a hacer una vuelta a la derecha. Volvamos. ¿En cuánto están valorizados hoy día? ¿Se puede saber? Uf, La vuelta a la derecha puede ser otra mira, vuelta a la no, derecha si quieres te voy contar a eso. dar vuelta porque te voy a decir la parte que es públicamente conocida, ¿ya? Nosotros levantamos un poquito más de $1 millón. Esa información está disponible en Crunchbase, en lo que queráis, ¿ya? Las rondas típicas de Venture Capital corresponden al final entre un 15 y un 20% de la empresa. Ahí pueden estimar ustedes en cuánto está valorada la empresa sin decirlo explícitamente. ¿Y eso fue la levantada plata fue en qué fecha? En enero la cerramos. En enero del 2023. Sí. Y han crecido. Cuando ya está todo seco ya. Cuando... Sí, el 21. Está yendo hacia abajo. Pero ¿sabéis qué? A mí casi que me ayudó un poco el que se haya ido seco. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? El venture, como venía sabiéndose, y cuando todos estaban levantando plata y todo el mundo decía, oye, uno levanta plata con un PowerPoint y da lo mismo, es el venture de crecer a toda costa. O sea, el emprendimiento de crecer a toda costa. Y como yo dije antes, a mí para hablar de unicornios me cuesta. Quizás me cuesta porque eres mi papá, de que siempre me ha metido el tema de que, oye, los márgenes importan y hay que tener un negocio sustentable, todo lo que quieras. Pero la realidad es que a mí me cuesta hablar de crecer sin unit economics que hacen sentido, ¿ya? Y cuando se seca el mercado de venture, cambió también las métricas que los venture capital empezaron a mirar. Y en vez de mirar solamente el crecimiento a destajo, oye, está creciendo el 1000% al mes, empezaron a ver también, oye, está creciendo el 1000% al mes, pero cada vez me estáis quemando más plata. Y yo en ese sentido no estaba creciendo al 1000% al mes, pero estaba creciendo fuerte, pero con márgenes mejorando. Entonces, con esa secada, mi discurso de un crecimiento sustentable se hizo mucho más atractivo para el venture. Ahora, no voy a decir que fue fácil, levantar plata siempre es difícil, pero yo honestamente creo que la secada me ayudó. Porque al final los ventures empezaron a fijar en métricas que históricamente, o no sé si históricamente, pero que en los últimos años no se estaban fijando. Y que eran métricas que nosotros sí teníamos súper sólidas. Oye, levantaste plata en enero 2023. No me acuerdo si fue en enero, febrero, marzo, pero apareció Silicon lo de Silicon Valley Bank. ¿Cómo lo viviste? ¿Sabes ¿De dónde qué? tenéis la plata? No tengo la plata en Silicon Valley, no la tuve. Y fue, de nuevo, esas cosas que uno hace como semi por suerte. Nosotros tenemos la plata en un banco que se llama Mercury, que de hecho es difícil explicar lo que es Mercury, pero no es un banco, es un banco que tiene una estructura, o sea, es una plataforma que tiene una estructura de bancos por atrás, ¿ya? Y no teníamos la plata en Silicon, aunque lo consideramos, porque al final es el banco de los startups, o era el banco de los startups, porque el Silicon nos cobraba una tasa de mantención, y nosotros cuando partimos, nosotros el primer año lo financiamos 100% con fondos concursables. Nosotros no teníamos muchas lucas, teníamos súper poquito. Y que nos cobraran un porcentaje para mantención de la cuenta era demasiado fuerte. Por lo tanto, no abrimos con Silicon y abrimos con este otro banco. Y de las cosas, bueno, pasó lo de Silicon, todos mis inversionistas me escribieron, de hecho tuve que escribirles un mail de vuelta, hoy sabéis que no tenemos nada en Silicon, un montón de cosas. Pero más allá de eso, de nuevo, yo vengo al final un poco de la industria financiera y toda la cuestión, nosotros igual teníamos además un montón de nuestra plata también en money markets para tratar de aprovechar la inflación y cosas. Teníamos todo un cash management que para una empresa chica no es tan normal. Y lo de Silicon Valley al final nos permitió al final como explicarle cómo manejábamos el capital en la compañía a muchos de nuestros inversionistas. Y terminó siendo una experiencia bastante positiva, de hecho, y terminamos después hablando con
otras de las empresas, de los portfolios de nuestros inversionistas, como para explicarle cómo lo habíamos estructurado nosotros. Así que, de nuevo, esas cosas que son parte suerte, parte experiencia, pero lo del silicon dentro de él no nos pegó mal. Bueno, aquí no voy a hablar ni a la izquierda ni a la derecha. Voy a llevar la analogía de que somos un avión y voy a ir aterrizando. Y para ir un poco cerrando la conversa y mandando a contenido que puede ser útil. ¿Quién te ha inspirado? Nos encanta hablar de mentores. ¿Quién para ti ha sido un mentor? Para mí Steve Jobs es un mentor, por ejemplo, aunque nuestras conversas hayan sido unilaterales. ¿De quién te inspiras? A ver, dentro de la industria en particular, hay una persona que yo encuentro que es absolutamente fenomenal, se llama Trisha Carey, está a cargo al final de todo el lado como comercial de una empresa que se llama Renewcell. Y es de esas personas que como que el no existe, como que es capaz de absolutamente romper fronteras. Su empresa es la primera empresa que está basada en Suecia, tienen reciclaje de algodón químico a nivel de que pueden reciclarlo básicamente infinitamente. Y tiene o sea, lo que ha logrado ella por la industria en general es realmente impresionante, tanto a nivel de políticas públicas, que son absolutamente necesarias para que esto se tenga como adopción masiva, su relación con las marcas, y cómo ha logrado cambiar la forma en que se piensa de esto, de muchas marcas. O sea, ella trabaja muy de cerca, por ejemplo, con H&M, con Inditex, marcas importantes, marcas grandes, y ha logrado como implementar cambios en estos gigantes que si bien quizás no llegan al punto donde queremos estar, pero pues mover a esos El gigantes impacto es gigante. es impresionante. Entonces alguien que realmente valoro mucho y que ha sido muy importante también para tanto mi desarrollo profesional como dentro de la industria. Es parte de tu Oye, LinkedIn, me Es parte de mi imagino. LinkedIn. Sí, para armar tu feed, para que pasivamente te vaya llegando la información que quieres. Lo hablamos también en nuestro curso en el Hakuna Tu Plata. Todos los días dejar de seguir a alguien, ya sea en LinkedIn, Instagram, lo que sea, porque no siempre es agregar, sino que muchas veces es Totalmente. limpiar. Y claro, que te metáis, cada vez que te metas a LinkedIn, te aparezca algo que te es útil. Creo que es un buen feedback loop, si bien no queremos estar más tiempo en las redes sociales, ese no es el problema que quiere solucionar hoy día nuestra sociedad, pero sí, voy a ir armando tu dieta de contenido de la forma que te nutra lo mejor Tenés posible. tiempo limitado, trata de leer las cosas que te generan valor. Claro, y lo totalmente. dijimos en algún capítulo, creo que con Chris Gómez, de el valor que hoy día se está generando en LinkedIn. Quizás es como un súper filtro de lo que pasaba en Twitter, porque en LinkedIn no podéis ser muy hater, porque si no te van a funar. Y hay mucha gente muy buena diciendo lo que piensa en LinkedIn todo el rato. Así que ahí te vamos a pedir también algunos nombrecitos para que los dejemos en los comentarios. Pero ya tratando de poner la primera rueda del avión en el aterrizaje, pues ya llevamos 1 horita, se pasa muy rápido. Y a mí siempre estos números como de cuántos litros de agua ocupa una polera de algodón en producirse, ya como que esos números son gigantes y hay que sacarle el IVA, creo, muchas veces. Pero con tu expertise hoy día, ¿qué le dirías a alguien que piense cada vez que se va a comprar una prenda de ropa? Ya, mi familia, esta cuestión se la he metido mucho. Y los regalos de Navidad me imagino que no hubo una sola prenda. ¿O Hubieron sí? prendas, siempre las hay. Es difícil, a ver, a diferencia, por ejemplo, del reciclaje plástico, es difícil decirle a alguien, no compres ropa, ¿ya? Al final, la ropa también es una forma en que nosotros nos expresamos, que generamos identidad y eso igual es importante, ¿ya? Pero efectivamente hay prácticas que dependiendo de qué tan sustentable queráis ser o no, son muy útiles, ¿ya? Y voy a decir dos.
Uno es, que es algo que hago yo mucho, es comprar ropa de segunda mano, ¿ya? Y la forma en que he cambiado yo, tanto como me visto y como compro, es que en ropa de segunda mano, al final, he tendido a comprar cosas también de mejor calidad. Porque al final, claramente son más baratas que cosas nuevas, Pero pero duran. duran. Entonces, al final, al comprar algo de segunda mano, el impacto que está generando es muy grande. Mucho más que comprar prendas nuevas hechas con fibra reciclada, ¿ya? Lo que pasa es que la ropa, eventualmente llega un loop en que la ropa de segunda mano ya está demasiado usada y se tiene que ir a reciclaje igual. Pero es algo que, y no se puede hacer para todas las cosas, ¿ya? Pero para ciertas prendas, efectivamente, comprar segunda mano es muy, muy bueno. Claramente en Estados Unidos hay más canales a través de los cuales uno lo puede hacer que quizás en Chile, pero en Chile están saliendo, o sea, también hay empresas que han salido que hacen una muy buena pega en oferta de ropa segunda mano, tanto startups como Vestúa, como lugares físicos a los que uno puede ir y comprar ropa segunda mano, ¿ya? Patagonia creo que lo está haciendo. Patagonia lo hace a través de una página que se llama OneWear. Es espectacular, para los que no la han usado nunca, yo he comprado harto en OneWear y funciona muy, muy bien. De hecho, si es que queremos hacer como un desglose como ropa segunda mano, lejos los mejores canales son los canales de las propias marcas, como el de Patagonia. Lululemon tiene uno en Estados Unidos. Hay varias marcas que tienen como sus propias páginas de segunda mano. Y funcionan muy bien porque ellos al final son capaces de hacer como un vetting mucho más prolijo de las prendas y en el caso de Patagonia incluso arreglan ciertas cosas. Entonces funciona muy, muy bien. Y el segundo es, si es que quieres comprar nuevo, diría dos consejos. Uno, tratar de comprar menos cosas, pero de mejor calidad. Al final trata de no comprar la polera en Shane que vaya a usar una vez para un carrete, sino que trata de comprar algo de mejor calidad que te va a durar más de una puesta para una salida. Y lo segundo, dentro de lo posible, tratar de comprar o monomaterial o materiales orgánicos, que esté hecho o 100% de algodón. Yo tiendo a irme por las telas orgánicas, algodón, lana, el lino, la fibra de celulosa como la viscosa. Eh, Evitar el poliéster, básicamente, o los Evitar los plásticos. plásticos. Yo sé que en ropa deporte es imposible, pero y como alguien que corre y hace deporte, créeme que igual tengo ropa de plástico. Y dentro de los plásticos tratar de también que sean monomaterial, o sea, que si es que vaya a comprar una polera de plástico, que ojalá sea 100% poliéster y una mezcla de poliéster con nylon, por ejemplo, porque las mezclas son Y eso porque es más fácil de reciclar mucho más, después. mucho más. Las cosas que son muy mezcla es muy complejo reciclar. Sí, en ciertos casos es imposible. Oye, yo quiero revelar una conversa de Navidad también, que a mí me encanta este tema de esto con Pablito. En algún momento quisimos emprender Eso iba a decir yo. alrededor de la ropa de guagua. Nos demoramos, somos Usada. unos giles. Pero bueno. Eh, hablamos del reciclaje, pero de basura. Al final yo empecé a reciclar hace un tiempo y nada, al final te das cuenta que del 100% de tus bolsas que botáis en la Sí, semana, probablemente lo reducí al menos 50-60%. sí. Y eso sin hacer compost, porque cuando empezáis a darte cuenta de lo que estáis botando que podría ser compost, podría llegar a reducir, yo estoy seguro que el Mucho más. 90%, hay gente que reduce el 100% de su basura. Y mi mamá me decía, puta, pero es que eso da lo mismo, pues al final no impacta en nada, ¿qué va a impactar tú si no sé? Y ahí aparecen los típicos comentarios de amigos de las mineras son las culpables, qué sé yo. Y creo que el único argumento que yo tengo y el que siempre ocupo es que les digo, da lo mismo lo que haga el de al lado y da lo mismo si lo tuyo tiene un impacto grande o chico, es una responsabilidad que tenemos como ser humanos de tratar de hacer las cosas bien. Y me da lo mismo si el de al lado lo quiere hacer bien o no, yo trataré de predicar con el ejemplo, pero que tratemos de comprar menos ropa o que tratemos de reciclar
es una cuestión que no tiene que depender de la minera o del banco ni del fast fashion, tiene que depender de nosotros porque es nuestra responsabilidad con el planeta. Yo ahí tengo como sentimientos semi-encontrados. Efectivamente creo que todas las personas tenemos un cierto nivel de responsabilidad, pero sí soy convencida de que las marcas también tienen que tener responsabilidad al respecto. No voy a hablar de industrias que no conozco, pero en la industria del retail hay prácticas que se han implementado para tratar de sacarle el último centavo de margen, que quizás no son las mejores, por decirlo poco, ¿ya? Y yo creo que efectivamente hay que poner incentivos para que las marcas tengan una producción más responsable. Y te lo digo porque, a ver, una persona de bajo recurso, ¿ya? No puede comprarse la polera Patagonia exquisita que le va a durar 10 temporadas, porque no tiene el ingreso disponible para poder hacer esa compra al momento cero. Y por lo tanto se va a tener que comprar una polera de peor calidad y más mala, y va a tener que comprarse esa misma polera 5 veces por un tema de ingreso disponible en T0 al final, ¿ya? Y en ese sentido, o sea, el reciclaje y esa responsabilidad tampoco puede ser que, oye, solamente la gente de altos ingresos va a poder vivir una vida más sustentable y la gente de menor ingreso va a tener que con lo que les toca, ¿cachai? Y en ese sentido esa responsabilidad para mí tiene que estar dentro de las empresas. O sea, las empresas tienen que tener mejores procesos de sustentabilidad porque hay ciertas personas que no pueden, literalmente no pueden empujar por esas cosas. No porque no quieran o porque no creen que sea importante, sino por un tema netamente de ingreso. Entonces, si bien estoy de acuerdo que todas las personas, especialmente las personas que tenemos la capacidad de poder hacerlo, finalmente deberíamos impulsar y vivir una vida más sustentable, también hay que empujar para que existan políticas públicas que incentiven a las empresas a tener mejor proceso. Yo creo que va totalmente de dos lados. Totalmente. Creo que es un lindo mensaje para hallarnos para la casa. Si tienen la posibilidad de comprar cosas usadas, pueden ir a las páginas de las marcas. Si no, comprar cosas de fibra, no, que era fibra orgánica, Sí, era la orgánicas. palabra. No. Tratar de hacer un poco eso y antes de despedirnos, el avión no lo pudimos aterrizar. Se nos volvió al vuelo, pero nos naufragamos y nos quedamos en una isla desierta. Classic juego americano, isla desierta, Conti. No vale la respuesta ingenieriles, pero ¿qué 3 cosas te llevaríais a una isla desierta por los siglos de los siglos? ¿Esto es la caja de Pandora? Esta es la caja de Pandora. Qué difícil. El avión ¿Qué de cosas Pandora. me llevaría a una isla desierta? Sí, y no podéis decir fósforo ni cosas así. ¿Cómo? ¿No puedo decir una casa? No. ¿Una carpa? Algo que, una película, un libro, una prenda de ropa que te recuerde algo positivo. O sea, no es para sobrevivir, esto es una pregunta emocional, Una pregunta Pablito. emocional. Exacto. A ver, qué difícil. Yo, honestamente, a la ropa le tengo poco apego, así que no me llevaría ninguna prenda de ropa. O sea, obviamente quiero vestirme, pero no sería. Pijama. Pijama. A ver, me llevaría el libro. A ver, yo creo que una de las cosas que realmente me cambió la vida fue leer The Last Lecture. Igual vi el video. Pero The Last Lecture cambió mi vida. Totalmente. Así que eso yo creo que sería una de las cosas, ¿ya? Quizás mis zapatillas para correr. Soy una persona que si es que no hace ejercicio, créanme que no me van a querer ver. No soy una persona agradable si es que no hago ejercicio. Paréntesis, la Conti corre una maratón. He corrido... Cierra paréntesis. O más de una. He corrido más de una maratón, pero por sanidad mental más que cualquier otra cosa. Quizás fotos de mi familia. Soy muy, muy, muy cercana a mi familia. Y no sé si me gustaría estar en un lugar donde no tengo nada que por lo menos me recuerde a ellos. Muy buena respuesta, creo. Bonito. Lectura, Te vamos a la parte de regalar la lectura unos te encantó a ti, Los Bonito. fósforos, ya que no puedo llevar una También, pues, carta. un libro.
Un libro que no he leído, The así Last que se Lecture, suma a la lista. velo antes, o sea, ¿sabéis lo que estoy hablando, no? De The Last Lecture. No. Ah, es el Last Lecture de un profesor de Carnegie Mellon que tiene cáncer y se va a morir. Y hace su Last Lecture y habla como de las cosas que él aprendió y como consejos de vida. A mí, o sea, cuando digo, o sea, a mí me cambió la vida. O sea, yo leí y vi, dura como una hora, lo podéis ver en YouTube, The Last Lecture. Es la razón por la cual fui a Carnegie Mellon, con todo lo que me costó llegar a Carnegie Mellon, pero lo logré y fui a Carnegie Mellon. Ahí conocí a Eamon. O sea, te juro que cuando digo que me cambió la vida es literal. O sea, ese libro cambió la trayectoria de mi vida. Si no lo hubiese leído, no sería la persona que soy hoy día. En muchos sentidos, tanto laborales como personales. Bonito video entonces para ver empezando el año, porque este capítulo ya va a salir Enero. a comienzos del 2024. Conti, muchas gracias por haberte animado. Veníamos hace un tiempo tratando de coordinar fechas. Se nos enfermó la Conti, tenía mala voz, pero queríamos que esto saliera bien, así que tuvimos que ahí improvisar con Pablito la semana pasada. Pero felicitaciones por lo que están haciendo. Creo que hacer un emprendimiento que ayude al planeta y que gane plata, puta, es el sueño de mucha gente. Me encantaría quizá en algún momento ser parte de ese team. Así que si queréis decir algunas palabras finales, por mi lado, nada, muy agradecido de que te hayáis sumado a este capítulo con los animales. No, muchas gracias a los dos. Yo sé que mi tema es un tema bastante de nicho, así que agradecida que me hayan tenido y poder contarles a ustedes y a todos sus seguidores un poco de qué es lo que estamos haciendo y los granitos de arena que todos podemos entregar al final para, en este ámbito de nuestra vida, mejorar un poco nuestro planeta. Estoy seguro que después van a aparecer todos, va a aparecer François, va a aparecer Pancho Ackerman, todos están a querer entrevistar. ¿Quién sabe? Ustedes fueron los primeros, eso sí. Al fin. Conti, un verdadero placer. Y creo que como lo que me llevo yo por lo menos, comprar ropa usada. Perfecto. Aterrizó el avión. Acabó la Aterriza, entrevista. Nos quedamos parados en una isla, pero creo que aprendimos harto de la Constanza. Está bueno, me gustó lo del avión, venía ocupándolo hace un par de capítulos tú y siempre pensaba yo como en el arca de Noé para los animales, pero bueno, hay que evolucionar y ahora será un avión nomás. O una nave espacial. Salió hace poco Jeff Bezos en el podcast de Lex Friedman, que es como uno de los podcasts más cototos gringos, y Jeff Bezos no aparece hace harto rato. Y hablaba todo el rato de cohete, 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 y tenemos que irnos al espacio y se nos van a acabar los recursos de la Tierra, así que vamos a tener que ir en estaciones espaciales. Se está viviendo 1000 años en el futuro, es impresionante. Y hablaba harto de los recursos, y creo que volviendo a la entrevista con la Conti, es importante pensar en algo tan cotidiano como la ropa, cómo hacerlo bien y los problemas que existen. Sí, muy interesante, como que quedé volado de la cabeza de cuando hablamos de capital allocation y creo que al final si lo empezáis a ver el mundo desde esa óptica, como que alocar bien los recursos de lo más importante que pueda haber. Tratemos de alocarlos bien en resumir lo que hablamos en este capítulo con las reglitas del juego. Y yo lo primero que me quedé fue con, primero invierte bien tu tiempo en aprender. Antes de pasar a la acción, tenés que meterte cosas a la cabeza, salirte un poquito del día a día, ver qué es lo que realmente querías hacer, aprender de gente que ya ha ido más adelante en la curva, para que después te pases a gastar este recurso tan escaso, y a veces más escaso que el tiempo, que es la plata, porque si estás emprendiendo o si estás empezando a invertir o lo que sea, probablemente tenéis muy poquito dinero y tenéis que hacerlo bien con ese capital. Y cuando hablábamos de búsqueda de propósito, ¿cómo encuentro lo que me apasiona? Y ahí nos dio la Constanza su fórmula de yo no sé qué quería hacer, pero no voy a dejar de pensar en este problema.
y obsesionarse con un problema y leer los libros y escribir a la gente. Y cada paso que vais dando te vas a dar cuenta si te gusta o no te gusta y te va a ir haciendo cada vez la persona más, la especialista sobre ese problema. Entonces creo que ese también fue un buen aprendizaje de encuentra tu problema y obsesiónate por un buen rato con él. Bueno, y en el camino compra ropa de segunda mano y de un solo material, porque te va a durar más, en el largo plazo vas a terminar gastando menos plata y va a ayudar a que el mundo la pueda reciclar de manera más simple cuando es de un material. Segunda mano, un material. Buen resumen. Después, volviendo al emprendimiento, va a ser duro emprender. Yo no he escuchado eso de que el emprendedor, el founder, tiene que hacer todas las pegas fomes porque no se las quiere pasar al equipo. Y es parte de lo que hay que tener que hacer. Y también mencionó equipo y mencionó el lado humano de tú eliges quién va a ser tu inversionista, porque tu inversionista va a tener una relación muy cercana y te va a pedir ciertas cosas. Tú tienes que elegir a la gente de tu equipo, porque cada persona que metes a tu equipo, sobre todo en un principio, determina la cultura de la empresa, que volvimos al tema de cultura. Es todo humano. Emprender no es productos, no es, bueno, quizás servicios tiene, uno piensa más en algo humano, pero son todo personas. Y ten eso en la cabeza a la hora de lanzarte con algo. Sí, ahí yo lo he dicho más de una vez, pero siempre cuando veo estos grandes emprendimientos, estas grandes empresas, como que lo pienso como un imposible, porque digo, no, esta cuestión, ¿cómo se va a construir esto que es tan grande, tan genial, tan tecnológico, que funciona tan bien, que compráis por Mercado Libre y te llega al mismo día? Bueno, todo eso está armado por humanos y esa cuestión es lo más mágico de todo esto que hay en el capital humano, que lo terminan haciendo personas con muchos procesos y que todos aportan su granito de arena, por lo tanto, los que elijáis para que estén contigo, puta, tienen que ser bien elegidos. Y, y todo este camino de emprendimiento, en un momento tenéis que levantar plata y tenéis que pichar bien y ahí arma tu proceso. El de la Conti me gustó porque es simple y va sacando distintas cositas que es, primero anda con tu familia, que no te van a querer, no te van a herir el ego, pero sí te van a decir los errores obvios. Después anda con tus amigos que ya saben que estás en esto y que están dispuestos a hacerte quizá un poquito más de daño. Y después anda con un desconocido, porque ese gallo no sabe de lo que tú estás hablando. Por lo tanto, si se queda con algo que a ti te haga sentido, es porque realmente fuiste capaz de transmitir bien lo que tú quieres decir. Así que, Claro, y ese desconocido puede ser quizás lo más cercano al inversionista que no te conoce y que te tiene que meter plata después de verte 2 minutos. exacto. Así que me gustó. Obviamente hay muchas más cosas para poder escribir un buen pitch y todo, pero como ya parte del proceso de testearlo, creo que está súper interesante. Completamente de acuerdo. Así que esperamos que le haya gustado esta entrevista con Constanza Gómez, fundadora, cofundadora de Sortile, Sortile, como quieran decirle en español o en inglés. Eh, no- ah, Nos estaremos viendo como todas las semanas. Estaremos aquí en su oreja buscando nueva gente de la que aprender, sea en finanzas, sea en su tiempo, pero inviertan mejor. Nos vemos la próxima semana, queridos animales. Animales.